Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo es poder brindarte información para el Nacional de Residencias Médicas y también para ayudarte en tu formación como médico general. Esto lo hacemos gracias a el conocimiento que hemos adquirido y también gracias a los médicos que nos ayudan para poder ayudarte a ti, médicos e invitados especiales dentro del podcast, que te van a estar ayudando y orientando día con día en donde quiera que estés y en donde quiera que te encuentres. Espero que estés muy bien, que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides. Sigue estudiando y sigue comiéndote al ENARM. Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos otro de nuestros invitados para el podcast. En este caso, tenemos de invitado al doctor Diego Araiza, quien es cardiólogo y se encuentra él en el Instituto Nacional de Cardiología, y nos va a hablar de dos enfermedades bastante importantes que son los síndromes coronarios como tal y también la tromboembolia pulmonar. Entonces hoy tenemos al doctor Diego. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, ¿y tú, Oscar? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. Muy bien, gracias, doc. Pues bueno, antes que nada y antes que empezar a hablar de esto, no sé si nos pudiera ayudar con algún consejo que pudiera regalarnos para los médicos que están por presentar el examen nacional de residencias. ¿Algún consejo personal o algún consejo estudiantil, académico? No lo sé. Yo creo, Oscar, que seguramente consejos académicos ya tendrán un montón de lo que tienen que hacer. Tal vez te cambiaría un poco el paradigma y te diría, te voy a dar consejos de lo que no tienes que hacer. Y creo que un tema importantísimo para todos ustedes que están metidos en esto de seguir cuentas, de escuchar podcasts, de hacer preguntas, de tomar un curso, académicamente seguramente van a estar muy bien preparados, pero lo que no hay que hacer es que no debes de dejarte dominar por el estrés y por una carga de trabajo sobrecogedora. La verdad es que el ENARM es lo que llamamos una piedra angular en la carrera de todos. Lo queremos hacer, no todos lo pasamos a la primera ocasión, algunos lo acreditamos hasta la segunda. Y entonces cuando llegas al momento de sentarte ahí a hacer el examen, tienes mucho estrés, muchos meses de estudio, muchas implicaciones, la familia te está esperando y tienes que prepararte muy bien para tener higiene mental y para poder estar en un estado mental que te permita poner en práctica todo lo que aprendiste. Entonces creo que lo que no hay que hacer es, por ejemplo, pasarte la noche antes desvelado, estudiando toda la noche. Lo que no hay que hacer es comer mal, lo que no hay que hacer es dejar de hacer ejercicio durante los últimos días o dejar de ver a tu familia. Al contrario, yo me acuerdo, me sirvió, yo tuve un buen ENARM afortunadamente y pude empezar la especialidad y ahora estar acá como médico especialista. Pero me acuerdo que leí mucho en relación a esto y la higiene mental, el mantenerte despierto, contento, motivado es muy importante. Entonces la recomendación que haría es sigan haciendo ejercicio, dense su tiempo, sin importar en qué momento de la preparación estén, no descuiden al menos un día a la semana para tener 12 horas de recreación y ese día no estudiar y desconectarte completamente y estar con la familia, con la novia, tomarte una cerveza, ir al cine y eso es importantísimo. No descuidarlo ni siquiera el último día. Yo de hecho les diría el último día mejor ni estudien un par de horas y lo demás vean una película y lleguen mejor mentalmente al ENARM, ¿no? Ok, doctor. Pues sí, tiene toda la razón en eso, ¿no? En cuanto a la higiene mental que se debe de tener ahí. Y otra pregunta en cuanto a, no referente, tal vez mucho, no referente al tema como tal. Tal vez muchos ya lo saben, ¿no? Pero tal vez algunos no, algunos tal vez van a ver esto o van a escuchar esto, principalmente van a estar escuchando esto en un año tal vez, el siguiente año que viene para prepararse para el siguiente examen. ¿Qué se tiene que hacer o cómo llega alguien para ser cardiólogo o para hacer lo que usted hace? ¿Cómo le hace un médico general para llegar a ser cardiólogo o para prepararse para estar en donde usted está? ¿Qué son todos los procesos que tiene que hacer? ¿Cuáles son de entrada directa, de entrada indirecta? No lo sé. En mi generación, y creo que ahora sigue siendo lo mismo, te pedían hacer un tronco común de medicina interna de al menos 2 años después de haber aprobado el ENARM y después son 3 años más para hacer cardiología, entonces un mínimo de 5 años.
También un tema recurrente es que el ENARM no te garantiza nada. Tú tienes cuando haces el ENARM y pasas el ENARM, lo que tienes es un documento que te dice que pasaste el ENARM y ya, no tienes más, no tienes sede, no tienes plan, no tienes un futuro garantizado. Entonces hay que saber que el ENARM sí, claro, es el primer y más grande escalón, pero es el primero de muchos. Después tendrás que tocar puertas en algún hospital para hacer medicina interna. Tendrás que, después de haber completado año y medio de medicina interna, decidir qué subespecialidad tomar, y si optas por cardiología, entonces aplicar a uno de los varios hospitales que hay a nivel nacional. Particularmente aquí en el Instituto de Cardiología tienes que someterte a un proceso que implica una revisión curricular, un examen de conocimientos de medicina interna y una entrevista. La razón de aplicantes aceptados es más o menos 125 aplicantes para 30 aceptados, entonces uno de cada 4 más o menos podría llegar, pero estamos hablando de que son personas que ya cruzaron 2 años de medicina interna y que son bastante selectos, o sea, no es lo mismo que en el ENARM, tus competidores son muy buenos. Claro. Si apruebas el examen, entonces pasas la entrevista y entonces ya en la entrevista tendrás que sacar lo mejor de ti. La verdad es que la mejor recomendación es ser muy sincero y exponer lo que tienes y esperar que tu combinación de entrevista y examen sea suficiente para la aprobación. Y eso básicamente es mucho trabajo. Por supuesto que ayuda mucho haber hecho algo extra, porque cuando yo fui jefe de residentes en el 2018, perdóname, de aquí en el instituto, y me tocó hacer la evaluación de los candidatos, y es difícil, tienes a 50 personas, tienes que elegir a 30, entonces buscas y rascas lo que mejor puede servirte para diferenciar a unos de otros, ¿no? Y posiblemente les dirá a los que están escuchando este podcast que aprovechen y desde el primer momento en el cual empiecen una residencia en medicina interna en unos meses, traten de buscar hacer algo diferente, ya sea empezar un programa de atención para alguna enfermedad, hacer una investigación, publicar un caso, presentar en un congreso. Esas cosas te destacan. Por ejemplo, de los 50 que entrevistamos en la generación que me tocó a mí, solamente 4 tenían algún artículo científico publicado. Entonces, evidentemente, no lo es todo. Un artículo no te hace ser un excelente candidato, pero si tienes a 50 y solamente tienen 4, pues esos 4 llaman la atención. De hecho, los 4 que tienen algo publicado ahora son residentes de este hospital, de este instituto. Entonces, esa sería la recomendación: tratar de sí cumplir todos los pasos, destacarse, tener una muy buena actitud. Sin duda alguna, la actitud es lo más importante. O sea, no tienes que tener el mejor ENARM ni la mejor calificación, tienes que tener una muy buena actitud para el trabajo. Y bueno, lograr destacar en algo diferente, en alguna cosa distinta que te saque del promedio, para que cuando te miren los que te están entrevistando, destaques y te acuerdes del que publicó, el que presentó, el que corre un maratón, el que, no sé, empezó un programa de atención de la fiebre reumática en algún lugar, no sé, esa es la recomendación, ¿no? Ok, pues muchas gracias por el consejo. Y ya entrando para platicar de lleno a lo que es la información del podcast, son consejos claves, como ya todo el mundo lo ha escuchado, o al menos las 15,000 personas que han escuchado. Vamos a hablar de síndrome coronario agudo, y como tal, ¿cuándo consideramos un síndrome coronario agudo y por qué se dan estos síndromes, doctor? Entonces hay que pensar en síndrome coronario agudo en cualquier persona que tiene un dolor centrotorácico. El carácter habitualmente es es un dolor tipo opresivo, intenso, que se asocia a diaforesis, náusea y vómito, y que puede irradiar frecuentemente a ambos brazos, al derecho, al izquierdo, al hombro o a la región mandibular. Síntomas asociados podrían ser disnea, vómitos, síncope, palpitaciones. ¿Por qué se causan los síndromes coronarios agudos? La definición de un síndrome coronario agudo es la disminución total o parcial del flujo coronario que se asocia a isquemia, y la isquemia es manifestada por los síntomas que acabo de decir. Y la principal razón en el 95-98% de los casos es enfermedad aterosclerótica coronaria, la presencia de placas coronarias. Tenemos dos, en el paradigma de la atención del síndrome coronario agudo, tenemos 2 grandes grupos, que son los síndromes coronarios agudos con y sin elevación del segmento ST. Y la gran diferencia fisiopatológica entre ambas es que los síndromes con elevación del segmento ST habitualmente tienen una oclusión total epicárdica. La arteria está totalmente tapada por coágulo y trombo, y los síndromes sin elevación tienen una disminución parcial. Tienen trombo, tienen una arteria con aterosclerosis, la placa ateroma está rota, pero el trombo suele ser parcial y suele haber cierto flujo disminuido con isquemia, pero suele ser parcial.
Esta diferenciación que la hacemos con el electrocardiograma es muy importante porque nos dice a dónde tiene que ir el paciente. Los síndromes con elevación del ST, en donde la arteria está completamente tapada, se benefician de estrategias de reperfusión miocárdica, que son cateterismo cardíaco urgente, una angioplastía, o la administración intravenosa de fibrinólisis. Y los pacientes sin elevación no se benefician tanto de estas estrategias de forma rutinaria. Ambos grupos de pacientes, ambos grupos de síndromes coronarios, como tienen el mismo sustrato, placa, ateroma, placa rota o erosionada y trombo en la arteria, ambos se benefician de un cóctel de antitrombínicos que consiste básicamente en aspirina a dosis de carga, en un segundo antiagregante plaquetario, que tenemos 3 opciones: clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, una estatina de alta intensidad, habitualmente atorvastatina de 80 miligramos, y un anticoagulante parenteral durante algunos días. Entonces, resumidas cuentas, en quién pensar: pueden ser hombres, mujeres, mayoritariamente hombres, dolor por arriba del diafragma, con síntomas atípicos o no, dolor de las características que dijimos, coronario, y en un paciente que tiene o no tiene supradesnivel del segmento ST, para diferenciar las dos entidades que cumplen dentro del síndrome sin elevación del ST. Es cuando entran los biomarcadores, las troponinas, la CKMB, etc. Y si estas están presentes, entonces encontramos el infarto sin elevación del ST. Y si están ausentes, encontramos la angina inestable, en donde solamente existe isquemia, pero no existe necrosis. Ese es el gran paradigma del síndrome coronario agudo en el momento. Ok, doctor, perfecto. Oiga, una duda. Como tal, obviamente, pues lo que mencionan, lo de los factores de riesgo, en este caso específicamente la aterosclerosis, pero ¿qué otro factor de riesgo es de suma importancia para generar un síndrome coronario agudo, independientemente de los niveles de LDL elevados o de HDL bajos? Los grandes factores de riesgo cardiovascular son tabaco, hipertensión, diabetes mellitus, particularmente descontrolada y de más de 10 años de evolución, niveles y concentraciones de LDL-C y también de las partículas no HDL, de todas las partículas que contienen ApoB, esta lipoproteína que se ha asociado a aterosclerosis. Esos son los mayores, y tenemos algunos, tal vez no tan mayores, pero que contribuyen, que es historia familiar de enfermedad arterial coronaria o de infarto o muerte súbita, obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Personalidad A, paradójicamente, que las personas que están sometidas a mucho estrés cotidiano o la exposición a estrés de forma cotidiana en trabajos de alta demanda, por ejemplo, y algunos otros un poco menos lineales, pero igualmente prevalentes, que son exposición a contaminación ambiental y de aire, el sedentarismo y la falta de actividad física, y incremento en triglicéridos, por ejemplo. Entonces, en ese orden más o menos es lo que uno pensaría que podrían ser los factores de riesgo cardiovascular. Ok, doctor. Y tocando un poquito de lo de la cuestión de tratamiento, ¿cuándo se hace una fibrinólisis y cuándo se recomienda una revascularización? Vale, entonces voy a hacerlo organizado mentalmente. En los síndromes sin elevación del ST, ya sea angina inestable, biomarcadores ausentes, o infarto sin elevación, biomarcadores presentes, en ellos está recomendado hacer angioplastía, es decir, llevar a cateterismo cardíaco, no en todos los casos, solamente en los casos que tienen mayor cantidad de riesgo porque tienen algún puntaje isquémico alto. Los puntajes que nosotros utilizamos son TIMI y son GRACE, que son puntajes que nos evalúan a los pacientes en mayor riesgo. En aquellos pacientes que tienen un GRACE de más de 109 o que tienen un TIMI de más de 2, en general consideramos en un cateterismo cardíaco, pero no es emergente, no tiene que ser en los primeros minutos, se puede hacer en 24 horas, 48 horas. En los síndromes sin elevación también hay un subset de pacientes que no requieren angioplastía. Estos son los pacientes que no tienen riesgo elevado, no son diabéticos, las troponinas no están positivas, el electrocardiograma no tiene grandes cambios. En esos pacientes lo que hacemos es hacer un estudio de estratificación inductor de isquemia, que puede ser una medicina nuclear, que puede ser un ecocardiograma con dobutamina, o puede ser en algunos casos un angiotac de arterias coronarias. Hay otros más, resonancia magnética, PET, están menos disponibles. Esos pacientes, dependiendo de los resultados, irían a un cateterismo o no irían a un cateterismo.
La fibrinólisis en el síndrome sin elevación, tanto angina inestable como infarto sin elevación, no está indicada, no tiene un papel y no se utiliza prácticamente nunca. En los pacientes con infarto con elevación del ST, la fibrinólisis o el cateterismo cardíaco están indicados de forma urgente, lo más pronto posible, idealmente en las primeras 12 horas. Después de las primeras 12 horas desde el inicio del dolor, lo que llamamos el tiempo de isquemia, ya no están indicadas de forma rutinaria. La fibrinólisis para nadie y el cateterismo cardíaco solo en la presencia de isquemia continuada, dolor, arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca, complicaciones mecánicas como una ruptura septal o una insuficiencia mitral. Pero en las primeras 12 horas se tiene que ser lo más rápido posible. ¿Cuándo? Idealmente en los primeros 90 a 120 minutos del diagnóstico. Acordarse de dos puntitos que preguntan o que son clásicos en la evaluación de los ENARM, que es el tiempo puerta aguja, el tiempo puerta balón. Tiempo puerta aguja es desde que llega al hospital hasta que le estamos administrando la primera gota de fibrinolítico por la vena, debería ser de menor de 30 minutos, idealmente de menos de 10 minutos. Y el tiempo puerta balón es desde que llega a tu hospital hasta que lo estás metiendo a la angioplastía con balón, que es habitualmente el primer paso terapéutico del cateterismo cardíaco, y tiene que ser idealmente de menos de 90 minutos. En centros de alta experiencia, de menos de 60, ¿vale? Entonces ese es un poco el paradigma de a quién tenemos que dar lisis y cateterismo cardíaco en ambos tipos de síndromes. Y de nuevo te repito, antiplaquetarios, aspirina más uno de los tres, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, más una estatina, más un parenteral, un anticoagulante parenteral, como enoxaparina o heparina, se utilizan en ambos grupos. Ok, doctor. Y ya dejando de lado un poquito como tal los síndromes coronarios, enfocándonos en tal vez las complicaciones, ¿cuáles serían las principales complicaciones que puede tener un paciente infartado, o más bien un paciente post-infartado? La más frecuente es muerte súbita. Muchos de los pacientes, entre 30 y 50% de los pacientes con infarto no llegan al hospital, mueren en casa. Es la primera causa de muerte súbita dentro de la población general. Y la muerte cardíaca por un síndrome coronario, sin duda, segunda es lo más frecuente. En cuanto a complicaciones, tenemos varias. Muerte es la primera. Hay una mnemotecnia que me gusta, que tal vez les va a servir. Se llama Darth Vader, como Star Wars, en donde cada una representa una de las complicaciones que te puede dar. Entonces la D es death, de muerte, ya lo habíamos dicho. La A es de arritmia. Los pacientes pueden tener arritmias ventriculares como taquicardia ventricular, esto es frecuente, o arritmias supraventriculares como fibrilación auricular, extrasistolia ventricular, supraventricular, perdóname, etc. Entonces llevamos la D, la A, la R, que es ruptura cardíaca. Estos pacientes pueden tener ruptura y por tanto un tamponamiento. Esto casi siempre es fatal en los primeros minutos y lo vemos muy raro en la práctica clínica. Pueden tener T de tamponamiento, lo mismo si el corazón se rompe hacia pericardio, entonces va a haber una fuga de sangre y esta fuga va a acumularse hasta que se genere choque obstructivo y fisiología de tamponamiento. La H de DART es H de heart failure o de insuficiencia cardíaca. Frecuentemente los pacientes hacen congestión pulmonar, falla cardíaca, tercer ruido, y lo vemos muy frecuentemente, especialmente en infarto anterior. Luego ya pasando a Bader, la B es de enfermedad valvular. La más frecuente, insuficiencia mitral, sobre todo en los infartos inferiores. Si les presentaran un caso de un paciente con dolor de pecho, supradesnivel del ST en la cara inferior y que tiene un soplo sistólico regurgitante en foco mitral, hay que pensar en una insuficiencia mitral aguda. Y tienen tres grandes etiologías. Las agudas son por ruptura de los músculos papilares o de las cuerdas tendinosas. Puede ser también una ruptura de una cuerda de orden menor. Y otra es que cuando ya días después, si el caso clínico es de 2-3 semanas después y el paciente tiene además signos de insuficiencia cardíaca, suele ser por dilatación del ventrículo, la formación de un aneurisma y lo que llamamos un fenómeno de tenting. Las cuerdas de la válvula mitral se estiran y la insuficiencia es funcional sin ruptura de la válvula mitral. Luego tenemos la A de Bader, que es aneurisma ventricular, sobre todo si presentan un caso clínico de un paciente con supradesnivel del ST 2, 3, 4 semanas después del infarto. Entonces hay que pensar en una zona discinética o aneurisma ventricular. Tenemos la D de síndrome de Dressler, que si se acuerdan es esta pericarditis mediada por complejos autoinmunes, que no se presenta inmediatamente, sino hasta algunas semanas después, 2, 3 semanas después del infarto. Tenemos la E de embolia. En ocasiones los pacientes pueden tener un infarto y hacer un embolismo periférico, ya sea cerebral o periférico en los miembros pélvicos.
Y por último tenemos la R de recurrencia o reinfarto, que es muchos de los pacientes que no reciben tratamiento podrían reinfartarse en las siguientes horas. Entonces, Darth Vader, que es muerte, arritmia, ruptura, tamponamiento, falla cardíaca, enfermedad valvular, aneurisma, Dressler, embolismo y recurrencia, ¿no? Ahí las tienes todas y si se lo aprenden va a ser fácil acordarse de ellas sin solamente conocer cuál es el caso típico de cada uno, ¿no? Ok, perfecto. Qué buena mnemotecnia. En ese caso está bastante sencilla, divertida y bueno. Sí, está buena, muy, muy puntual. Ok, doctor. Pues bueno, en este caso ya pues me parece que cubrió todo lo de insuficiencia, bueno, más bien cubrió todo lo de infarto, lo de síndrome coronario agudo, tanto las complicaciones, y considero que es muy puntual y muy completo lo que nos acaba de regalar en esta ocasión. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.